Hola a todos, soy Cata Varela y hoy les damos la bienvenida a un nuevo podcast con respuestas a padres con preguntas. Hoy le damos la bienvenida a Laura Castro, facilitadora y conferencista en temas de gestión emocional, fundadora de Veritá, un proyecto que busca estimular la conciencia de padres de familia y cualquier ser humano que sospeche que hay una mejor manera de vivir. Bienvenida, Laura, a este espacio. Gracias, Cata. Feliz de estar aquí. Igual, felices de tenerte. Bueno, este es un tema del que vamos a hablar hoy, es un tema por el que todos hemos pasado, de aquí no hay quien se salve, pero además de todo es un tema de esos que siempre nos lo han hecho ver como algo negativo y es el tema de la adolescencia, siempre es como esa etapa difícil, esa etapa, ¿no?, a la que criticamos o de la que hablamos de una manera como tan fuerte porque trae efectivamente retos para todos, pero entendamos realmente qué está detrás de ese concepto. Cuéntanos un poquito de qué es esa adolescencia y qué es lo que está realmente detrás de esa etapa. Pues finalmente es una transformación, ¿no? Y creo que lo dices muy bien porque sí, todos hemos como estigmatizado mucho esa etapa en la que dejamos de ser niños. Cuando somos niños somos como tan maleables y tan dóciles y muchas veces incluso asustados, ¿no? Porque pasamos de tener como en ese ideal a los papás, los idealizamos. De pronto pasa un poquito por el miedo, porque nos creemos los castigos con una sola mirada de los papás y ya queda uno como frenado en seco, o el que cuenten hasta 3 y ya con eso es suficiente para que te comportes, y en la adolescencia todo eso se empieza a caer. Okay. Ya los papás no son esas príncipes y princesas que creían los más chiquitos, ya les perdemos miedo, ya sabemos que después del cuento hasta 3 y no lo veo, y ya sabemos que después del 3 no pasa nada, ya lo retamos, decimos, bueno, y si me castigas, ¿qué pasa? Porque empieza el cerebro como tal a transformarse y a darse cuenta que hay una cosa más allá, que empiezas a desidentificarte con tus papás, a saber que no eres uno solo, sino que eres un ser humano completamente independiente, capaz de pensar, de razonar y de decidir diferente, de opinar diferente, y quieres hacer valer tu opinión, tu criterio. Entonces eso hace temblar todo un hogar, claro, a los papás y a nosotros mismos, porque entonces también te castigas siendo adolescente. Dices, pero ¿por qué estoy siendo así? Claro que fui grosero con mi papá, ellos se dan cuenta. Pero están entre o me castigo o me quedo callado y sigo siendo lo que ellos quieren que sean, y me engaño y los engaño. Eso va tan profundo como queramos, ¿no? Empieza uno a poder cuestionar todo, y qué dicha que puedan nuestros adolescentes actuales tener la capacidad y la libertad de cuestionar y de encontrar sus propias respuestas, porque seguramente los papás tampoco las sabemos. Y tratamos de correr a contestar de acuerdo a lo que nosotros nos dijeron, o de lo que nosotros hemos creído, o lo que consultamos en un libro, o nos dijo el psicólogo, o nos dijo el profesor, o nos dijeron en la iglesia, cualquier tercero que nos haya podido dar una respuesta, sospechando que de pronto sea no la única, o no la correcta. O sea, digamos que es un espacio no solamente en el que cuestiono lo que está pasando alrededor mío, sino que empiezo a autodescubrirme, es decir, quién soy, quién está detrás de cada palabra que digo, porque no estoy de acuerdo con esto que dicen mis papás. O sea, es un momento de autodescubrimiento también. Total, y desde la crisis. Porque es que se te cae no solamente lo que creías que eran tus papás, sino lo que creías que eras tú mismo. Okay. Porque entonces habías pensado que eras o muy obediente o no, al contrario, yo debo ser más que esto. Y esa es una crisis, nos da a los 40, ¿cierto? Has oído la crisis de los 40, sí, claro. Da a los 2 años, que es cuando te das cuenta que, ¿cómo así que no soy lo mismo que mi mamá? ¿Cómo así que no soy lo mismo que mi papá? Y eso es una crisis terrible. Y todo va muy asociado, y los neurocientíficos saben explicar esto muy bien, muy asociado con la transformación física del cerebro como tal, las conexiones neuronales que empiezas a hacer. Eso genera crisis en el comportamiento. Desde afuera lo vemos como, no, lo peor, los terribles 2, la terrible adolescencia, la crisis de la mediana edad, y estigmatizamos, o la menopausia, que hablábamos ahora. Todos son crisis de crecimiento del ser humano
que si las logramos aprovechar y las vemos sin esa connotación negativa del miedo que nos da atravesarlo, de la incomodidad que se siente atravesar eso, pues lo podemos aprovechar para mejor. Las mujeres en cada ciclo hormonal, mensual, que tenemos la oportunidad de volver a empezar cada 28 días, cada 28 días hay una crisis. Entonces nosotros también nos tildan de que estás hormonal, estás en tus 28, estás en tus días. Y también lo tomamos como una forma negativa, porque es incómodo para nosotras o para el que lo vive y para el que está alrededor. O sea, en realidad sí, no se puede negar la incomodidad, pero no por eso sea malo. Es más, si tú aprovechas esos días de introspección, de malestar para conocerte un poquito más, pues te vas a levantar mucho mejor. Y esa es la misma invitación que se hace con la adolescencia. Si aprovechamos esa crisis de la adolescencia para que todos bajo el mismo techo o todos los que estamos involucrados allí nos cuestionemos, pues seguramente vamos a crecer. Claro. Todos. Claro, es que eso estaba pensando. Esto no es una crisis del adolescente, no. Es del adolescente y su entorno. Porque claro, ahí es donde el papá ya le dice algo a su hijo o a su hija y ya no hace caso. Entonces yo también entro en crisis de ¿cómo así? O sea, no me va a hacer caso. Entonces empiezo también a descubrir situaciones que están pasando dentro de mí. Entonces realmente por eso es que es una crisis, pero general. General, o sea, y es hermosa, porque entonces empiezas desde el miedo o desde las creencias que tenemos a poner límites. Límites cerrados. Los límites siempre deben ir, y eso yo creo que no vale la pena ni discutirlo, siempre deben estar, pero a cerrarlos mucho. Entonces ya a un adolescente lo que más lo ofende es el tema de los permisos. Porque ellos quieren como jalar libertad, y pedir, claro. Exacto, y pedirla. No dársela del todo, porque también es una forma de amarlos, protegerlos, pero siempre con conciencia. Ni siquiera que sea negociación. Yo no creo mucho que todo tenga que ser negociado, pero sí como adulto que tengas la capacidad de verdad de decir hasta dónde sí y hasta dónde no y por qué. No desde el miedo, no desde lo como a ti te tocó así, entonces a tu hijo también, sino desde verdad, ¿por qué? Y a veces puede ser un no te doy permiso porque yo estoy cansada y porque quiero dormir y porque cuando tú sales yo soy la que te recojo, yo soy la que te llevo, yo soy la que estoy esperando la llamada. Esta vez va a ser un no porque yo quiero dormir y se tiene que valer también poder decir eso. Claro. Es viable, es que aquí somos los dos involucrados, no siempre, pero entonces nos llenamos de excusas. Entonces decimos, no, hoy es no porque no todas las veces puede ser sí. O sea, ¿qué tipo de respuesta es esa? Sí. Y yo la entiendo, sí, no todas las veces puede ser sí, pero entonces dame una razón por la cual esta vez tenga que ser un no. Y tener esa capacidad de poder responder eso sin sentirnos ofendidos como adultos, sin sentir que nuestra autoridad se está viendo desafiada, y entonces empiezo con la fuerza a decir no y punto, y yo soy su papá y punto, y entonces de esta casa no sale y le echo llave. Pues eso ya no funciona. Eso ya no funciona porque pues igual las libertades están en la mente de cada quien. Por el tema de la fuerza y la rabia, yo creo que nunca nos va a funcionar. Eso genera simplemente más violencia, humilla un poco, ¿no? El sentirte coartado de tu capacidad de expresar y de hacer y de sentir, eso ofende. Entonces de la humillación tampoco. ¿Cuántas veces no nos damos cuenta, no? Que como papás siempre intentamos hacerlo mejor. O sea, todo lo que hacemos por nuestros hijos está cargado de amor, pero muchas veces nos equivocamos en la forma. Y eso también nos da libertad, porque saber que siempre va a ser desde el amor, de eso podemos estar plenamente seguros. Nuestros papás también lo hicieron desde el amor, así nos hayan abandonado, así haya sido una violencia física, siempre va a ser desde el amor. No había herramientas, no había otra forma de hacerlo mejor. Y desde ahí tengamos nosotros como la tranquilidad de que si nos equivocamos, porque nos equivocaremos, va a ser también con amor. Y nos vamos a seguir equivocando. Y todo es un aprendizaje que podemos haberlo hecho mejor. Claro, cuando miramos para atrás digo, ay, yo de verdad, y lo digo Cata, yo, Laura Castro, a Sofi, mi hija mayor, le tocó palmada. Y fea, y algún día en algún desespero porque no quería comer rápido el desayuno y la ruta iba a pasar y yo estaba angustiadísima por eso,
le di una cachetada. Y hasta de vieja me lo dijo, mamá, yo no olvido esa cachetada. Y tuve que pedir perdón muchas veces porque yo tampoco la olvido. O sea, a mí me duele más incluso que a ella, porque no tenía nada que ver con la bola de huevo que se estaba haciendo en el cachete. Tenía que ver con toda la frustración que yo traía por una relación de pareja conflictiva, por unos problemas en el trabajo, por el mismo cansancio que yo tenía, por mi propia autoestima dañada, y saqué la mano y se la puse. ¿Qué hay ahí? Todo mal. Pero la capacidad de poder reflexionar sobre eso y poder pedir perdón a tiempo, ojalá un perdón honesto desde el corazón y decir, me equivoqué y no sabía cómo hacerlo mejor. Yo creo que eso siempre va a abrir la puerta a una mejor relación con un adolescente, con cualquier ser humano. Pero pues digamos que enfocándonos de un adolescente, eso es lo último que hace, restarte autoridad frente a tu hijo. Claro. Al contrario, te hace tener más valor frente a sus ojos y decir, yo también me puedo equivocar, yo también puedo pedir perdón. Y eso somos los seres humanos. Nadie se la sabe. Y en eso mira que empezaba diciéndole a los psicólogos que corremos a decirle, a buscar un gurú que nos diga, el gurú de crianza, entonces esto se hace así, 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 punto. A veces sí es viable, pero otras veces es simplemente como que tratar de responsabilizar al otro, porque no soy capaz de encontrar la respuesta en mí, o mi propia verdad, mi propia respuesta, y asumir las consecuencias de eso. Seguramente a todos nos han dicho, a los niños no se les pega, a los niños no se les grita, a los niños no se les ofende, a todos nos lo han dicho, pero ve a ver en el campo de batalla de verdad, en una hora del desayuno, que es caótica muchas veces, en la lista A para el colegio, o en una recogida de una ruta, o en la negociación de un permiso, si no se te salen, se te olvidan todas esas herramientas. Entonces ahí va cómo toda esa crisis te transforma a ti como ser humano, porque es la única manera. Pues me gusta esto de poder ver la adolescencia como una etapa especial, digamos, como de construir lazos, de así como de autodescubrir quiénes son ellos, pero también uno como papá ir entendiendo quién puede llegar a ser, cómo poder entablar una mejor relación, o sea, empezar a ver la adolescencia como una etapa positiva de la vida para nuestros hijos y para nosotros como papás. Es me liberador. Parece, claro, claro, porque es que aquí, si nos quitamos un poquito la presión de ser papás perfectos, para crecer también, porque es que nadie viene con manual de papá debajo del brazo. Todos estamos aprendiendo al ser papás. Y sí, pues muchos nos equivocamos. Habrá otras personas que de pronto sigan más los libros digamos que al pie de la letra. Y aún así hay situaciones que nosotros podemos generar que lastimen, ¿verdad? Pero lo que me gusta de esto es ver cómo podemos dejar de ver la adolescencia solamente como un momento difícil, un momento cruel, el señalar, claro, es que como estás adolescente, es que porque sí, es más como cómo podemos encontrar herramientas que nos permitan construir una relación efectiva a partir de acá, porque es que vienen procesos maravillosos para nuestros hijos y es crecer, que es un tema complejo y ninguno de nosotros está preparado para eso. Entonces, ¿qué herramientas puedes recomendarnos para usar en esta época ahorita la estoy viendo maravillosa? A mí ya me empiezan procesos de adolescencia cerca y digo, qué bueno uno poder verlo así y dejar de tildarlo como algo malo, pero ¿qué herramientas podemos tener como precisamente para eso? Yo creo que, y quisiera empezar por la disposición, creo que es lo básico, que tú estés dispuesto a atravesar esa crisis también con tu hijo o con tu hija. Y eso significa que tú también te vas a transformar. Porque había sido fácil hasta ahora, entre comillas, decir no y ya, y se asumía ese no porque mi mamá no me dio permiso y listo. O no porque mi mamá no me deja. Ellos dicen así, los niños son como que no, mi papá no me deja disfrazarme en Halloween. Ok, mi hija Antonia tiene 6 años y lo puede decir así, pero ya, incluso ahora ya está empezando a decir, ok, pero si estoy con mi mamá no le ve problema a disfrazarme en Halloween. Y que espérate que tenga unos añitos más, 6 más, porque es que ya también la adolescencia empieza cada vez más temprano. En unos añitos más va a ser capaz de decirle a su papá, ok, ¿y por qué? Y entonces, te lo pongo por un ejemplo personal, pero puede ser cualquier tipo de resistencia que tengas. Mientras más te resistas a ceder o al menos a cuestionar,
más difícil va a ser, porque más fractura va a haber también en la relación. Si tú estás dispuesto a abrir tu mente, tu corazón y decir, ok, puede haber una mejor manera, o no mejor ni peor, otra, y que no cambia mucho el resultado finalmente, pero puedo salvar una relación. Uh-huh. Puedo sembrar una buena semilla aquí, un buen recuerdo, que pues los recuerdos son importantes, más cuando no sabemos la vida, cuando nos dé la vuelta, ¿no? Y te quedan solo los recuerdos. Pero bueno, no nos vamos a alejar por ahí. Entonces, empezar por la disposición. La disposición te va a llevar a la vulnerabilidad, porque te va a decir, yo tengo esta tara, las pijamadas. Uh-huh. No, hay niñas que no les dejan ir a una pijamada. Hay mucho miedo con las pijamadas y hay un riesgo que es real. Muchas cosas pueden pasar en una pijamada, desde las más chiquitas, con mayor razón, hasta las más grandes. De acuerdo, todo eso puede pasar. Pero eso no quita que tú tengas un trauma de tu infancia o de tu adolescencia con las pijamadas, o un trauma y válgamelo por, es decir, puede ser que algo terrible te pasó o tú hiciste algo que no estaba permitido en ese momento, que tu concepción fue, o tuviste unas consecuencias terribles con tu pijamada. Y basada en esa experiencia, no quieres que tu hija o tu hijo viva una cosa similar. O se vea sometido a una cosa similar. Pasan dos cosas. Una es tu trauma. Es una invitación a que tú misma revises lo que te pasó. Hay muchos temas de abuso, incluso, que generan abusos no tratados o abusos que les echamos tierrita y ya. Y generan un papá o una mamá simplemente rígido, restrictivo, basado en el miedo de su experiencia que le pasó. No tiene por qué sucederle a tu hija o a tu hijo. Pero eso te hace decir un no y punto. Y como no te muestras vulnerable, no quieres volver a pasar por ahí, no quieres volver a alumbrar en eso donde tú ya tapaste, pues simplemente es un no y punto. Y la relación se fractura. Esa es una oportunidad. Vas a tener la oportunidad. La vida no se queda con esas cositas guardadas, ¿no? Después te vuelve y te da otra oportunidad para que saques ese mugre que tienes debajo del tapete y lo abordes. Hacerlo desde ahora. ¿Qué tal si tú invitas a tu hija y le dices, mira, yo tengo miedo, no es porque no te quiera dejar ir, no es porque no confíe en ti o en las personas de la casa en la que vas a estar. Yo tengo miedo porque a mí me pasó esto y no quisiera que te pase. Eso abre la capacidad de análisis, de criterio que tenga esa criatura, ese adolescente, en tomar sus decisiones y protegerse, lo abre más a que simplemente le digas no y punto. Porque en las pijamadas pasan estas cosas y ya, y lo generalizas. Resulta que no siempre pasa, a ti te pasó, pero podría que no sea mi opción. Podría ser más valioso que yo con esa información que me estás dando tenga insumos para tomar decisiones y cuidarme, no solamente en una pijamada, sino más adelante o en cualquier situación, en una fiesta o en cualquier situación de riesgo, y yo sepa identificar cuáles son las señales de alarma, de alerta y cómo reaccionar. Porque ya bajo la experiencia que me dio mi mamá, tengo la oportunidad de decir, esas cosas pueden pasar. Uh-huh. Y un poco no subestimar a nuestros hijos, creer que se van a atormentar con nuestro propio pasado, y por eso no lo contamos. Es como aterrizar la inocencia. Es decir, la inocencia es bonita, pero pasan todas estas cosas, no desde el miedo, sino desde la capacidad que tenemos los seres humanos todos de protegernos, uh-huh, de cuidarnos, uh-huh, y de saber cómo amarnos a nosotros mismos y cómo hacernos amar de los demás. Exacto, es darles herramientas para la vida, para estar en la vida y no para protegerse de ella, porque igual tenemos que vivirla. Y eso es lo que limita la sobreprotección. Uh-huh. Por eso la sobreprotección también es otra forma de maltrato. Porque subestima la capacidad que tienen nuestros hijos de tomar sus propias decisiones y asumir las consecuencias también. Uh-huh. Nadie quiere que les pase alguna cosa traumática a los hijos. Pero pues cada quien tiene que vivir lo suyo, ¿no? Los protegemos hasta donde la protección sea amor y no miedo. Uh-huh. Y la tercera herramienta que te quería comentar es la comunicación. Sincera y honesta. Y nadie puede hablar sincera y honestamente si no es sincero y honesto consigo mismo.
poder decir eso exactamente. Sí, mira, yo tengo esta connotación, no te la van a comprar. O sea, de una vez ya que dile a tu hijo, yo tengo esta connotación y ya te cerró la puerta. Sí. Pero sí, hijo, yo tengo ese sentimiento que la adolescencia es dura porque mi adolescencia fue así. Y cuentas, y yo sentía esto. Pero además porque me dijeron que era malo. Porque a todos nos han dicho, claro, es que estás en la etapa de la adolescencia, por eso es que estás tan grosero. Ya empezó la etapa, ¿no? Ya estás haciendo jetas y dices, ay, no le hablen porque es que es la adolescencia. Y puede ser que sí, claro, porque genera incomodidad. O tú en tus 28 no están tan bien como, ay, estoy una jartera. Y uno mismo está incómodo hasta con uno mismo. Pero qué feo que te estén juzgando desde afuera. Que son cosas que uno puede aprender a reconocer y no sabe ni siquiera cómo explicar. Pero que no me lo digan los de afuera, que no lo están viviendo, o que se incomoden con mi propia incomodidad, o que me juzguen por estar incómodo y no saber cómo expresar mis emociones. No sabemos a veces de adultos. Un adolescente está en esa crisis y a veces nos molesta más la sensación, o sea, verlo así, verlo encerrado, sentirlo en silencio, que no nos quiera contar, que no nos quiera hablar, que nos mire feo y nos lo tomamos personal. Nos molesta más eso que simplemente aceptarlo como está en su etapa. Y ahí es donde se empieza a evaluar el amor incondicional. Porque es que uno ve a los hijos, a veces los ve dormidos y se le despierta. Se pone ahí, ¿verdad? Que sí te quiero tanto. Sí, es verdad. Y estar bien. O sea, es que como papás tampoco nos cansamos. Claro. Y no tenemos que ser perfectos y tenemos que sufrir la adolescencia, pues la sufrimos. Porque nos da miedo, porque no queremos que nada les pase, porque no queremos que otros abusen de ellos o que ellos abusen de otros. No queremos que por inocentes caigan en cosas que no deberían caer. Uh-huh. Todo eso a nosotros nos atormenta y está bien hablarlo y decirlo. Sí. No desde la queja, sino desde, pucha, es que no sé cómo manejar esto. Exacto. Y sabes que siento yo que los papás siempre nos estamos comparando y siempre estamos esperando como que nuestros hijos sean perfectos y que ante todo el mundo sean perfectos. Entonces cuando llega una abuela, un tío, un primo y te dice, pero ¿qué es esta actitud? Es que no saluda, es que no dice, es que porque hace mala cara, y entonces uno lo regaña porque quiere que se comporten como la sociedad espera que se comporten, cuando uno podría ser un poquito más flexible y decir, hoy no quiere saludar. Y no por eso significa que no los quiere, simplemente hoy no se siente bien, pero eso nos cuesta mucho. Mira que hay dos cosas. Una, nos cuesta un montón porque a nosotros no nos criaron así. Uh-huh. Es una miradita nomás y uno corre a darle el beso al señor que ni idea y a dejarse jalar el cachete de la tía y ellos ya no, desde chiquitos. Uh-huh. Y otra es que te hace, nosotros tenemos, no sé si a ti te pasó, Cata, pero con los hijos uno dice, es que es el reflejo de lo que soy yo. Entonces, hazme quedar bien. Es que me hiciste quedar como un cuero. Es que como te vean, van a pensar que yo en la casa soy así. Claro. O sea, es un tema de ego, uh-huh, de qué van a pensar de mí y no queremos que nos digan que somos malas mamás. Jamás. Es lo último que queremos. Sí. O que somos desordenadas en la casa o que es que está siguiendo el ejemplo de la mamá. Porque claro, como vuelve y cae en ti, dices, no, es que de mí no pueden hablar mal. ¿Y a qué te invita eso? Otra vez a saber, ¿por qué te importa tanto lo que opinen los demás? Es que es tu hijo, es tu relación. Siempre van a opinar, además. Siempre vas a tener o una mamá, o una suegra, o una tía, o una vecina, o cualquier persona que se atraviese a decirte, uy, ¿cómo le dejó hacer ese tatuaje a una niña? ¿Cómo le deja pintar el pelo así? Y ese arete que se puso. Y eso pues en los casos más extremos, entre comillas otra vez. Pero no, porque no saluda. Es que no le enseñan en la casa. Es que lo que le falta es juguete. Y eso ya saben, o sea, ya sí, ni los hijos ni siquiera saben que es una pela. No saben qué es el juguete. Ese es otro lenguaje que para ellos no les tocó. Entonces finalmente, ¿de quién es? ¿Quiénes lo están gozando o quiénes lo están sufriendo? ¿Quiénes lo están atravesando? Cualquier tipo de crisis en la casa. Uh-huh. Los que están bajo ese mismo techo. Uh-huh. La opinión de nadie más debería ser tan valiosa, debería hacernos sufrir tanto. No, y ¿sabes qué pasa? Que adicionalmente todos los que tenemos hijos vamos a pasar por ahí. O sea, no hay ninguno que pueda omitir esa etapa. Es decir, a todos nos va a pasar, ¿no? Entonces, ahí, qué bonito que fuéramos más solidarios ante una mamá o un papá
que no sabe cómo manejar alguna situación y no juzgar, sino decir, te entiendo, ¿no? Sí. Yo también pasé por ahí o sé que voy a pasar por ahí. Entonces, no estoy tratando de poner el dedo en lo que sé que te va a hacer sentir mal o que de pronto te va a sentir que te vas a sentir descalificada como mamá, sino más bien como decir, tranquila, o sea, yo entiendo porque además todos hemos pasado por ahí, es que eso es lo que digo, o sea, si alguno de nosotros pudiera evitarse esa etapa, ok, pero todos y cada uno le hemos pasado. Todos, Claro. y salvo, o sea, es que tú sabes cuál es mi historia frente a eso también, y después de vivir la muerte de mi hija mayor, y entonces con 18 años, habiendo ya estado culminando la adolescencia, y veo gente quejándose de los hijos adolescentes y decir eso, ¿cómo me la salto? ¿Cómo puedo? Si hay maneras, se puede morir. Uh-huh. ¿Qué prefieres? O lo vives y lo aceptas así y te disfrutas. Y lo disfrutas, esta etapa exactamente. sin el sufrimiento, o puede pasar, o tú o él pueden morir. O podrían, no seamos tan dramáticos, podría estar en una cama, postrado, una parálisis, en algo. Celebra que tiene todavía ganas de pelear, que tiene ganas de confrontarte y decir esto no debería ser así, que todavía está inconforme con el mundo que lo rodea, porque cualquiera está inconforme con la forma en la que lo están criando, porque también, qué rico que pueda, mira que empezabas así, que sospechen que debe haber una mejor manera de vivir. Uh-huh. Este fin de semana tuvimos un taller con preadolescentes y alguna niña intervenía, es que mis papás se debieron haber separado desde que yo era una bebé y están juntos, siento que están juntos por mí, porque soy hija única, entonces además me siento culpable por verlos infelices y se están acabando. Entonces también la niña, entre su miedo, obviamente esa edad es distinto, el análisis, porque dice, y el miedo y la casa, y entonces cómo hacemos y cómo vamos a poder seguir viviendo si se separan, pero estamos viviendo muy feo. Uh-huh. Ellos se dan cuenta, están sospechando que hay una mejor manera de vivir, no puede ser. Uh-huh. Y eso invita a los papás también a disponerse a descubrirla. Y no necesariamente tiene que ser una separación, puede ser que digan, ven, es que tú y yo seguimos haciendo pataletas. Nos estamos quejando por la pataleta de nuestro adolescente, pero es que tú y yo la estamos haciendo también. Uh-huh. Nos estamos comportando de una manera que no es. Estamos muy afanados por darle el buen ejemplo. Entonces, por darle buen ejemplo, no lloramos, no hablamos, nos enseñan a no discutir delante de los niños porque les generamos traumas, pero porque no sabemos discutir. Es que si vamos a discutir tirándonos platos, claro, no lo hagas. Pero si sabes discutir, respetando la opinión diferente del otro, aceptándolo como es, qué buen ejemplo. Uh-huh. ¿No sería eso más valioso? Claro. En lugar de tapar lo que somos como adultos, mostrémoslo, pero entonces sepamos qué mostrar. Y eso inevitablemente te invita y te obliga a atravesar un proceso tuyo de autoconocimiento, de sanidad y de sanar hasta el primer tetero tuyo. O sea, eso es que el camino está perfectamente diseñado para que todos lleguemos a nuestros últimos días con la tarea cumplida, encontrando nuestro propósito de vida, nuestro sentido de vida, nuestras ganas de vivir. Eso es. Y qué rico gozarnos ese camino, ¿no? Cada día, uh-huh. Cada día, en la etapa que estemos. Es para eso. Bueno, para cerrar un poquito el tema, me encantaría que contaras un poquito sobre Verita. Ahorita nos estabas contándose de ese taller que hiciste para preadolescentes, pero tu labor es ayudar efectivamente a que papás y mamás tengan una mejor relación con sus hijos. Qué bonito ese proyecto y que la gente lo conozca, porque hay opciones, es decir, no las sabemos todas. También hay gente que es experta en esto que nos puede ayudar. Si quieres, cuéntanos un poquito de qué se trata ese trabajo tan bonito que estás haciendo. Pues mi Cata, mira, yo cada vez me desapego más de ciertas palabras, ¿no? Como eso, como experto, como que yo ayudo, ni oriento ni guío. Yo creo que yo alumbro, si acaso. Okay. De pronto con invitación, yo invito a las preguntas, a decir, ¿y por qué crees que sea así? ¿Y qué tal que haya otra manera? Y mira cómo se ve desde afuera esa misma situación. Y desde ahí tratar como de destapar
esa sabiduría que todos tenemos. Todos los seres humanos venimos con Dios adentro, con las respuestas. A veces por la misma angustia, el estrés, el miedo, el miedo que nos da fallar, pues no hacemos mucho ruido mental y no vemos las respuestas. Pero cuando logras decantar un poco, gestionar las emociones, no dejarte avasallar por esas emociones más incómodas y más retadoras, sino como que hacer el silencio para encontrar tu propia sabiduría, tu propia verdad, que verita pues significa verdad. No es porque yo la tenga, sino porque lo que quiero es que todos la encontremos. Okay. Y tu verdad será irrefutable. Nadie podría cuestionarla cuando es auténtica, cuando de verdad... Y además es del momento, ¿no? Porque puede ser transitoria. Es tu verdad de este momento. Y puede cambiar el día que la vida te va llevando a transformarla. Y entonces de eso me encargo. Y me encanta la adolescencia porque por ahí empezó. Verita nació de la relación entre mi hija mayor y yo, tratando yo de sanar la relación que yo tenía con mi mamá, ya consciente de que yo no quiero repetir los patrones. Y por eso fue como que la preadolescencia y la adolescencia en la que encuentro la mayor crisis de todos en la casa. Inicialmente entre madres e hijas, pero ahorita los mismos niños y los mismos papás me han llevado como a abrir también mi mente y mi corazón a decir, claro, esto no lo podemos hacer solas. Tenemos que involucrarlos porque es que estas niñas se van a vincular con niños, o esas niñas también tienen un papá que está creando otra historia. Entonces aquí somos todos la misma cosa. Entonces me sigue apasionando un montón la adolescencia. Y además que creo que es una etapa en la que todos los expertos se quedan callados o hablan, pero no necesariamente te sirve. Tú puedes oír algo que te hace todo el sentido, ve y aplícalo. Entonces ahí es donde encuentras el verdadero reto y que está bien que lo atravieses, chonetico como te quede. De pronto no te va a salir perfecto, no te va a salir a la primera, pero mientras te vas relajando, te vas soltando y te vas reencontrando contigo misma, se va haciendo más liviano. Y entonces eso es lo que hace Verita. Ay, gracias. Pues realmente me encanta y creo que son de esos espacios que necesitamos todos para crecer, porque vamos creciendo de la mano de nuestros hijos. Y qué bueno es que ellos sean la excusa perfecta para que nosotros sigamos siendo mejores seres humanos. Tal cual. Gracias por venir a este espacio, por compartir con nosotros este momento. Y pues nada, esperamos volver a tenerte por acá pronto. Ay, mi Cata. Y claro que sí, pronto estaré. Yo no sé si esto alcanza a salir para el 2 de marzo, pero nos veremos el 2 de marzo aquí en Las Pachas con estos adolescentes encontrándose con sus papás también. Sí, ese taller va a ser muy chévere. Así que todos los que puedan acompañarnos, pues bienvenidos. Claro que sí. Muchas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en un próximo podcast. Muchas gracias.